La escandalosa detención del ex vicejefe de gobierno español, Rodrigo Rato, acusado por corrupción, salpica al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Durante 30 años militaron juntos. Compartieron amargas derrotas y la embriaguez de la victoria. Juntos transitaron el llano de la política y las cimas más altas del poder. Pero le bastaron solo unas pocas palabras al jefe de gobierno español para arrojar a su compañero por la borda. Ni bien estalló el escándalo que involucra al ex titular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, con un millonario fraude fiscal, Rajoy actuó con la frialdad de un contador que suscribe un balance. El caso afecta especialmente al Partido Popular, admitió, ya que Rato era un activo importante. Más allá de la confesión de Rajoy, es indudable que el caso Rato despertó una nueva crisis en el partido de gobierno a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas. Tan solo semanas atrás, el desempeño electoral de partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos amenazaba el bipartidismo que se viene turnando en el poder durante los últimos años. Hoy, el principal problema del Partido Popular y del socialismo es la corrupción y los más de 2.000 imputados de sus filas que deberán presentarse a la justicia. Desde la trama Gürtel, en la que se juzgará a 43 personas, hasta el caso Noos, con el procesamiento de otras 17, entre ellas la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín, o el caso Pujol, en el que están imputados el expresidente de la Generalitat de Cataluña, su esposa y 6 de sus hijos. Los escándalos por corrupción son moneda corriente en la actualidad de los grandes partidos españoles. La preocupación ciudadana por este fenómeno es tal que ya se observa su irrupción en las últimas encuestas que marcan el retroceso de los grandes partidos a manos de las agrupaciones emergentes. Si en las elecciones generales del 2011 el PP y el PSOE sumaban casi 3 de cada 4 votos emitidos, en los últimos sondeos apenas llegan al 50% de las adhesiones. La pérdida podría ser aún mayor por estos días, ya que esas encuestas fueron realizadas antes del escándalo Rato que hackea especialmente a las filas del partido gobernante. Por caso, la fotografía del llamado padre del milagro económico de finales de los 90, entrando detenido en el coche del Servicio de Vigilancia Aduanera, desacredita el mensaje esperanzador que pretende dar el gobierno pensando en los comicios por venir. En lo que sí coinciden propios y extraños por estos días es en la trascendencia del escándalo, dada la importancia del personaje y su vinculación histórica con el Partido Popular. Aún hoy, en el oficialismo, hay todavía quienes no entienden cómo el gobierno no disponía de información sobre la vigilancia que el fisco mantenía sobre Rato para poder atemperar la onda expansiva del escándalo. Tampoco entienden por qué el gobierno, como responsable de la agencia tributaria, dejó la detención del economista en manos del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuya autonomía no contribuyó a disminuir el impacto político. En medio de todo, Rato sigue detenido mientras niega el patrimonio que le atribuye Hacienda. Aún debe demostrar que no son ciertas las denuncias que lo acusan de evadir impuestos por casi 3 millones de euros y de tener un patrimonio superior a los 26 millones no declarado en su totalidad. Por el momento, la agencia tributaria española ha bloqueado todas sus cuentas mientras investiga movimientos y transferencias, especialmente las que realizó al Reino Unido y las inversiones que el ex hombre fuerte del Fondo Monetario Internacional admitió tener en la industria hotelera de Berlín. Entre las operaciones investigadas, hay millones de euros reunidos en cuentas de Gibraltar por sus 3 hijos. Rato está imputado además en el juicio por el proceso de fusión y salida a bolsa de Bankia, el mayor banco rescatado por la crisis que presidió entre 2010 y 2012. Mientras el escándalo crece, Mariano Rajoy toma distancia de su antiguo compañero de ruta. En un reciente mitin partidario confesó lo duro que resulta gobernar. Cuando ya no se puede mirar más arriba, dijo, hay que optar por mirar para otro lado. Desde su soledad actual, Rato sabe el verdadero valor de esas palabras.
La mano en el cuello de Rato, ¿no? Del funcionario que lo introduce en el auto, es qué simbólico que es, ¿no? Todo lo que significa. Escribió esta semana una nota muy interesante, muy recomendable, Juan Carlos Monedero, sobre este tema. En el Diario Público. En el Diario Público, ¿no? Haciendo referencia un poco a la metáfora, ¿no? De la mano del funcionario en el cuello de Rato, comparándolo con lo que hizo Rato del Fondo Monetario, cuántos países le hizo bajar el cuello, lo que significa el poder puesto en ese lugar, el poder que representó Rato en este momento llevado a prisión con una mano en el cuello que lo introduce en el auto. Algunos datos de la demanda contra Rato. Hay 27 sociedades del exministro, 27 sociedades familiares que están bajo investigación, de más de 40 que formaban parte de su grupo empresario familiar. Se calcula un fraude fiscal de alrededor de 5 millones de euros. La metodología del fraude, fíjate vos, facturas apócrifas para evadir IVA, es decir, inventaban gastos, costos para reducir el IVA, pero también facturación por honorarios que tenía Rodrigo Rato por servicios que prestaba a empresas, por ejemplo, importantes empresas. Estamos hablando, por ejemplo, de Telefónica, del grupo financiero Santander, a las cuales Rato le prestaba servicios, cobraba por esos servicios, pero le hacía facturar a sus empresas, ¿no? ¿Estás hablando de Botín? Claro, nada menos que Botín, el nombre del titular o de la familia titular, Emilio ya fallecido, del Banco Santander. ¿Para qué le hacía facturar a sus empresas en lugar de él? Primero, para evadir impuestos a las ganancias. No digas. Y por otro lado, porque como esa factura de las empresas después le iba a cubrir con facturas apócrifas para bajar gasto, tampoco pagaba ganancias. Pero ¿no es que el Fondo Monetario Internacional siempre recomienda luchar contra eso? Eso fue antes. Ya estamos hablando de la etapa posterior de Rodrigo Rato, entiendo. que debe haber olvidado este tipo de consejos. A su secretaria particular la tenía inscripta como administradora de una empresa que se llama Cradonara 2001. ¿Por qué la menciono? Porque Cradonara es considerada una empresa fantasma, una de las empresas que facturaba justamente para justificar costos de otro, y puso nada menos que al frente de la empresa a su secretaria particular. Esto es muy parecido a lo que uno llamaría impunidad, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Y en el resto de sus empresas prácticamente están repartidos los cargos de directorio entre su ex esposa, Ángela Alanó, sí se llama, una hermana suya también de nombre Ángela, su hermano Ramón, 2 sobrinos, sus 3 hijos, es decir, un buen clan familiar para encubrir esto que es un escándalo político en España, más allá de que el gobierno hace todo lo posible por evitar involucrarse. Recordemos que Rato ya en octubre del año 2014 fue separado del Partido Popular. Cuando empezaron todas estas investigaciones, el propio partido abre una investigación. A la semana Rato se presenta y dice, a mí sepárenme del partido porque no quiero involucrarlo, con lo cual anuló esa investigación, quedó frenada ahí y él quedó afuera del partido. Hoy, 7 meses después, cuando salta el escándalo, el gobierno dice, es un caso particular, el gobierno no tiene por qué dar explicaciones sobre un caso particular de fraude. Mira vos qué particular que es el caso nada menos que de Rodrigo Rato. Sí, y igual esto siempre es complejo, ¿no? Cuando alguien es miembro de un partido, ¿hasta dónde está la responsabilidad del partido? Porque efectivamente ellos dicen, ven, la justicia es igual para todos, incluso aquel que estuvo en la fila del partido, en cargos importantes, va preso. Ahora, Rato no es cualquier persona y esto va más allá de España. Estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, por eso yo con cierta ironía planteaba esto. Más allá de que también estamos en un año electoral en España, entonces el gobierno también busca poner distancia frente a una figura emblemática, y qué importante las revelaciones que hizo el diario El Mundo de España, esto también hay que decirlo. Ahora, sería interesante ver la gestión de Rato al frente del Fondo Monetario Internacional, hacer un informe específico de qué es lo que decía respecto a las políticas que había que aplicar en todos lados. Y lo que vemos de manera constante con las políticas del Fondo Monetario Internacional, más allá de si los funcionarios evaden impuestos, roban o lo que fuere. Si uno repasa la historia, a ver, lo que respecta al Partido Popular, hay algunos datos sorprendentes. Primero, el actual ministro de Hacienda es Cristóbal Montoro, del gobierno del Partido Popular.
toda esta gestión que hace la oficina fiscal, es decir, que es la que hace la denuncia, la que decide arrestarlo porque en realidad, aclaremos, el arresto de Rato fue por unas pocas horas, no llegó a las 24 horas, para hacer en ese momento un procedimiento en sus oficinas y en su casa en búsqueda de información, elementos de prueba con respecto al fraude. Después de esto apareció un fiscal, también ligado al Partido Popular, que presenta un urgente pedido de liberación y tuvo respuesta favorable, fue liberado. Ahora, Cristóbal Montoro, que es el que está al frente aparentemente de todo este operativo, fue alguien muy cercano a Rodrigo Rato. Inclusive si uno revisa lo que fue la década del 90 con José María Aznar en el gobierno y el rol que jugaban en ese gobierno Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, que eran miembros del mismo equipo económico. Inclusive hay otra denuncia que involucra directamente a los dos, a Montoro y a Rato, con el vínculo nada menos que con el HSBC, el banco británico que hoy está en la mira de todo el mundo por las cuentas secretas que dejaron de ser secretas, que se revelaron en la sucursal Ginebra del banco. En aquel momento también hubo una vinculación en la cual Aznar, Rato y Montoro aparecen vinculados con el HSBC, con créditos que uno de los bancos pertenecientes a la HSBC le dio a las empresas familiares de Rato, en aquel momento en condiciones absolutamente irregulares, porque le dio créditos, por ejemplo, a la empresa de medios que tiene Rato, dueña de una cadena de radios, cuando esa empresa estaba en condiciones que eran imposible que pudiera devolver ese crédito. Otros bancos se lo habían denegado el crédito porque no calificaba para tal. El banco del HSBC se lo dio. Al mismo tiempo se registran por lo menos 3 viajes de funcionarios del gobierno del Partido Popular a Londres para entrevistarse personalmente en las oficinas del HSBC con sus máximas autoridades, con lo cual acá hay toda una sospecha y una investigación sobre devolución de favores, y ahí aparecen involucrados Rato y Montoro, aparecen los dos. Hoy están enfrentados. Hay datos obviamente que uno no tiene en cuanto a cómo es la secuencia de la historia para entre aquel momento y por qué el enfrentamiento, pero también me parece que acá se cruzan elementos internos al Partido Popular que seguramente el futuro, seguramente no, quizás el futuro vaya a develar. Ahora, cuando vos involucras a estos funcionarios, es interesante también la utilización ideológica de la palabra la casta que tiene Podemos. Recordemos Juan Carlos Monedero, ya que lo mencionaste, que lo tuvimos en nuestro programa más de una oportunidad, politólogo, uno de los dirigentes de Podemos también, plantea el tema de la casta, ¿no? Como que una casta enquistada en el poder y que hay que sacársela de encima. Bueno, hay que ver si lo logran. Sí, uno de los debates que se está dando, por lo menos que reflejan los medios en España estos días, es justamente por esta postura que tiene Juan Carlos Monedero, planteando que bueno, esta casta empieza a resquebrajarse, a temblar, y otros que dicen, no, esta es una visión ingenua, le están haciendo pagar a Rato los platos rotos para poder seguir adelante. Me parece que, digamos, algo está pasando, evidentemente, más allá de... No se puede pensar que simplemente por recargar sobre Rato estos costos, esto sigue adelante como si nada, ¿no? Mira, hay que ver cómo repercuten las elecciones de mayo, porque a fines de mayo, creo que el 25, hay elecciones municipales en España y principalmente en Madrid. Hay que ver si esto tiene un correlato, porque muchas veces hemos visto en diferentes países grandes escándalos que afectan a gobiernos, pero que después no tiene un correlato en las urnas, sea porque no hay una alternativa política o porque la gente no va a votar o por lo que fuere. Sí, en este caso también se puede dar el dato de candidatos locales que tengan un peso más allá del partido. Digamos, son muchas cuestiones que me parece que desde mi punto de vista indudablemente repercuten en el corto o en el largo plazo, porque evidentemente esto está marcando, como decíamos en el caso de Brasil, ¿no? Una crisis política, una crisis de sistema con respecto a la confiabilidad que pueden merecer funcionarios y todo un aparato que hace exactamente lo contrario de lo que le recomienda o le pide que haga el pueblo, ¿no? Bueno, antes hablábamos de Asamblea Constituyente respecto de Brasil. Muchos en Podemos también piden una Asamblea Constituyente en España, justamente para sacarse encima la Constitución del 78. Pero bueno,
Lo seguiremos Seguro. viendo. Mientras tanto, ¿vos lo ves a Félix Taylor? Lo veo a Félix Taylor, Volvamos. como Félix siempre. Taylor, lo veo. pedirle Bueno. la incógnita entonces. Sí, tenemos la incógnita. Ahora, les recordamos a los televidentes que los que llamen, tienen 5 televidentes, se van a ir a ver a Pedro Brig el miércoles a las 7 a de la Raúl de la tarde. Torre. Y a Raúl de la Torre y a Eduardo Aliberti. A las 7 de la tarde el miércoles sala Francisco Gabilondo, presentación del libro El conflicto palestino-israelí. Y tienen que venir a buscarla el lunes a las 3 de la tarde. Después les vamos a decir quiénes son los ganadores. En la Feria del Libro. ¿sí? En la Feria del Libro, Espere exactamente. Taylor, porque acá Ana de Sí. Clorinda me escribe y dice, no entran las llamadas. ¿No entra la llamada? ¿Qué dije? No me diga. No, ¿Se lo digo o no escuche. se lo digo? Sí, no, Ana lo que de pasa Clorinda dice no que es que no entra la llamada. ¿Quiere venir? Me dice que no se lo diga. ¿Quiere No. venir desde Clorinda? El tema es que no es que no entran las llamadas, es que dijimos que regalábamos 2 entradas para 5 personas, no llamó más nadie, Pedro. No, con todo respeto. Bueno, se porque digo. ya están las 5. Ah, claro. Oscar de entraron Villa llamadas. Urquiza se comunicó. Bueno, le decíamos que tuvimos algunos inconvenientes técnicos en el canal y ya va seguramente a poder comunicarse. Oscar de Villa Urquiza dice si pueden actualizar la gestión de Tabaré y el panorama frente a las próximas elecciones. Guillermo Se de... refiere a las municipales, a la Intendencia Montevideo, exactamente. Lucía Topolansky como candidata. La ex primera dama uruguaya. Guillermo de Boedo acierta con la incógnita. Susana y Julio de Travesía, nuestros amigos allí de Córdoba también. Silvana de Córdoba también. Vio, llaman todos del interior, no van a poder venir el miércoles a verlo, Pedro. Lucas de Río Cuarto también acierta. María Angélica de Parque Chacabuco, ahí está, también acierta. Ana de Los Molles en Córdoba dice que le gustó mucho el informe sobre el genocidio armenio. Hernán de Bécar dice que nuestro personaje de hoy es Sonia Braga. No es Sonia Braga. Y Yolanda de Rosario dice que es Lila Down, tampoco. Y Lili de Jujuy sí acierta con la incógnita. Armando de Rosario dice que es Salma Hayek. No. Y Romana de la Boca acierta con la incógnita. Leonardo de Córdoba acierta con la incógnita. Viene medio... uno sí y uno no, ¿no? Y de más datos, Taylor. Ya acá está, mire. Fíjese, escrita en 1992, los derechos de su novela autobiográfica fueron vendidos en 21 países. En 2004 ganó el premio Sydney de la Paz por su trabajo en campañas sociales y en contra de las armas nucleares. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Recordamos, tenemos la posibilidad también de comunicarnos a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o el mail v7inter@gmail.com. Recordamos, vamos a una nueva pausa. Hasta las 2:15 de la tarde seguimos con más Visión 7 Internacional. Ya volvemos.